Bienvenidos una Estamos vez feo. más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura corresponde a Yo Asesino, de Antonio Altarriba y José Antonio Queco Godoy, publicada el año 2014 por editorial Norma. Esta semana la lectura la hice yo, así que ahí les voy a comentar por qué la elegí. Pero momento de presentaciones para partir el programa del día de hoy. Nos acompañan Don Toripe Felipe Toro, Hola a todos, buenas noches. Ancani Juan Pablo Fernández, Buenas noches. el hombre de la cocina y de los tallarines verdes, Don Rodrigo Méndez, Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. y que les habla Fantasma Rojo Jorge Cifuentes. ¿Por qué elegí Yo Asesino? Es un cómic que hace rato le había estado dando vueltas. Yo Asesino, primero que nada, aclaraciones. Yo Asesino es un cómic español. Así que sigo en la línea de este año de estar dando recomendaciones de cómic europeo, a pesar de que la semana pasada ya habíamos hablado de un cómic francés, pero para seguir un poco la línea. Siguiendo esto mismo, el autor, Antonio Altarriba, como que buscando cosas de cómic europeo recomendado, como que aparece harto, pero nunca había tenido la oportunidad de leerlo. Así que siguiendo un par de recomendaciones, me arriesgué con esta historia. ¿Y por qué me arriesgué con esta historia en específico? Primero que nada, porque es parte de una trilogía de este equipo creativo que se le, como que nombre no oficial, es la trilogía del egoísmo. Y esta es la primera historia, es Yo Asesino, la segunda historia que no leímos para esta ocasión es Yo Loco, y la tercera es Yo Mentiroso. Pero en esta Yo Asesino me gusta el concepto que tenía de fondo, porque no sé, a nivel personal, durante este tiempo estaba investigando harto y viendo hartas cosas relacionadas con un estilo estético que se llama Dark Academia y que tiene que ver precisamente como con elementos, valga la redundancia en el nombre, de elementos académicos y que de repente tienen un componente mórbido que lo acompaña, así como en general, como esa es la combinación de elementos. Y que siento que se trasladan bien a este cómic, porque el protagonista es un profesor universitario. Y la premisa que tiene el cómic es que este profesor universitario es un asesino en serie. Pero este es como un concepto súper genérico. Porque el mismo cómic se encarga como de tratar de desarrollar la idea y de hacer varias cosas bien interesantes. Y por eso me llamó la atención por la forma en que aborda no solamente el hecho de matar, sino el hecho de cómo es el estudio académico, de cómo el análisis académico, como hasta las cosas más raras que podrían decirse, así o inexploradas, pueden tomarse de una perspectiva analítica. Por lo menos y me gustó mucho la recomendación sin saber leerla. Cuando lo terminé me gustó por eso. Y me parece que eso es como una buena base como para meterse en este cómic, que es bien distinto, siento, a todo lo que estamos leyendo, porque si bien la historia es una historia de ficción, es menos fantástica, no juega tanto en el reino como de los elementos sobrenaturales, sino que es una historia que gira alrededor de una idea del crimen y que explora la idea del crimen. Y lo explora como de distintas facetas. Y por eso me parece una muy buena lectura, por lo menos para esta semana. Rodrigo, por favor, danos tu impresión inicial sobre Yo Asesino. Yo Asesino me recordó en primera instancia un poco los dibujos de Alberto Breccia, el argentino, por el tono, el uso del negro en su viñeta. Eso es lo que más me impactó al principio, como en el fondo, más que ser como personajes como hechos con tinta en un fondo blanco, es casi que se siente que los personajes fueran como líneas blancas dentro de fondos negros, como que lo que predipone estas páginas es mucho el color negro, donde se ven apenas como retratadas las siluetas casi de los personajes. De alguna forma, no resulta, después de unas primeras páginas como que te acostumbra el ojo, ya no resulta tan difícil destacar la forma o reconocer los personajes. Es más, los personajes, a pesar de esto, son bien característicos, eso me llamó la atención, como que todos los que aparecen a lo largo del libro
son bien distintivos. Y también la historia en sí me recordó un poco a partes como dos libros que he leído, que son, bueno, uno que se menciona acá, Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, y American Psycho, que son dos libros que tratan sobre el tema del crimen, pero de perspectivas muy distintas. Eh, donde, si bien en Crimen y Castigo se ve como el asesinato como algo, como en el fondo, como. También se hace un análisis como de la naturaleza del crimen, de la violencia y del asesinato. Y me recordó por eso American Psycho, por cómo se retrata la perspectiva de esta persona, así como en primera persona, escuchar la voz de esta persona como que, no sé si decir que justifica sus crímenes, pero que en el fondo como que te los va explicando por qué lo hace, y tratar de un poco entrar en la mente de estos personajes eh, que están claramente como fuera de toda norma en nuestra sociedad. Igual es interesante. Y eso yo creo que es lo que podría más decir de Yo Asesino, que en el fondo es como un, una mirada, un retrato a una parte de la sociedad eh, bien turbia, que uno normalmente como que trata de meter bajo la alfombra y que no está ahí y que no, como si no existiera. Pero lo hace, como dices tú, como un punto de vista muy académico y muy como desapegándose de lo que sucede. Entonces, es bien interesante, es bien denso, es bien cruda la historia, pero sí creo que fue algo que disfruté en general. Muchas gracias, Rodrigo. Nicani, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre Yo Asesino. Debo decir que me costó leerlo, me costó bastante leerlo. No por los temas que tratan y por las imágenes que ¿cómo se llama? Que presenta. A mí me costó, creo yo, porque justamente lo que dice Rodrigo, que es algo bien académico y se nota que el tipo que lo escribió sabe de lo que está hablando. El problema es que no, creo yo que no lo sabe racionalizar, en el sentido de dártelo con el dosis más digerible, porque los primeros páginas son texto, personajes hablando mucho, sobre voces en off que también hablan mucho, y es como tan abrumador la cuestión. Y lo otro que no me gustó tampoco era que encuentro que como que no llegó a nada al final. Por lo general, no sé si a lo mejor después hablando ustedes me aclaran un poco más. Porque el tipo es un. Claro, es un asesino y el tipo te cuenta más o menos cómo opera, su visión de por qué lo hace, ¿cachai? Y yo decía, ah, acá viene un remate, un remate bueno. Y quizá el remate no está, pero no es tan bueno encuentro yo. Yo creo que lo que más me gustó, sí, y que es lo que estaba más deseoso de que abordaran la historia, era, por ejemplo, que hay varias conversaciones del conflicto vasco en España. Que hay varias como ese tema de la herida abierta que hay. Acá en Chile es lo mismo, ¿cachai? El tema de los detenidos desaparecidos y la dictadura. También está abierta esa herida. Y hay conversaciones en el cómic que hablan un poco de eso, del conflicto vasco, ¿cachai? Que hay gente que antes era terrorista y ahora está ocupando, ¿cómo se llama? Puestos en universidades, ¿cachai? Y hay otros que no comparten su visión. Oye, ahí en esas partes me gustaron harto. Pero, ¿cómo se llama? Encontré que como que tampoco no los aprovecho mucho, según mi visión. No sé si puede que esté equivocado, pero es como que, oye, porque explota hasta una bomba, ¿cachai? Entonces como bien fuerte lo que pasa en la historia. Y lo que sí me gustó, y creo que también debe haberle aprovechado más, el tema de la señora que tiene el tipo. Ya me gustó mucho cómo está tratado salvo por el final. El final tampoco como que dije, ah, ¿por qué hiciste esto? Pero dentro de lo regular, o sea, no de lo regular, pero dentro de lo global, yo creo que igual me costó harto leerlo, como que hay una brecha ahí que es difícil por lo menos para mí fue difícil de saltarla, ¿cachai? Entonces, ahí yo creo que sí, cuando lo discutamos a lo mejor puede que cambie mi visión, pero por ahora como que no me gustó tanto, debo decir. Eso sería como pensamiento inicial.
Muchas gracias, Ancani. Igual no es malo que tengamos opiniones discordantes, así no podemos explorar distintos puntos de la misma historia. Pues si pensamos todo igual lo mismo, no se da mucho lugar para discusión. Felipe, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre Yo Asesino. No, yo lo pasé re bien, la verdad. No se me hizo difícil la lectura. Eh, a mí me recordó algo mucho menos complicado que los de Méndez. Me acordé el tiro de Dexter. No sé si alguien vio la serie. O de Aníbal. Por si acaso, Que Dexter, la básicamente. serie El Asesino en Serie, no el científico chiquitito. Ah, claro. A mí me recordó a Aníbal, de la película de Aníbal. Un poco de nuevo siguiendo un tipo, un asesino en serie, aunque este protagonista no se define como un asesino en serie. Desde su mirada, viendo cómo planea los asesinatos, quién lo mueve a asesinar, y a la vez, al final, el personaje que más empatiza al público, ¿no? Aunque sepas que está haciendo algo horrible, te va empatizando, va siguiendo su historia, sus motivaciones. Eh, eh, y claro, tiene sus dramas con su drama de vida real con su matrimonio, con su facultad, con sus alumnos, qué sé yo, con los otros del arte, pero a la vez está metido en este mundo donde ya requiere asesinar y le ves todo su sentido artístico, tiene sus propios códigos también, entonces me iba recordando mucho a Dexter. Eh, pero eso, ¿no? La verdad, la pasé bastante bien. También me pasó esto del final, que de repente se me acabó y como que no hubo una conclusión. Yo creo que fue también ahí, un poco se veía anticipando un poco antes que el protagonista hablaba de que los asesinatos no son como la ficción, ¿no? O en la realidad muchos asesinatos no son resueltos, ¿no? Excepción de los más pasionales, que son más claros. Eh, entonces un poco como que ya se anticipaba este final abierto creo yo, aunque igual siempre a uno le incomoda eso, como que a uno le gusta que pase algo, ¿no? Que haya un final de una historia cuando uno lee una historia. Pero fuera de eso, súper bien. Me gustó mucho el arte también, muy detallado los fondos, toda la arquitectura. Está, como decía Méndez, con mucho negro. Claro, no hay tanto tono de gris, es como un blanco y negro nomás, ¿no? Y de repente hay algunos churados, pero no, creo que no había mucho gris. Y excepto el rojo que se marca para resaltar la sangre, ¿no? Casi no Bien tiene gráfica. sombra el cómic, se podría decir. Claro, claro, sangre, para marcar la sangre y otros elementos rojos, que sé yo, que como la manzana que se va repitiendo harto y otros elementos más, eh, que también se relacionan con la sangre. Eh, También me gustó mucho leer de nuevo algo en blanco y negro, así tan como, como noir, ¿no? Como este tipo de relato así. Eh, También me gustó harto el relato en primera persona, de nuevo también como muy género noir. Eh, Así que nada, yo la disfruté bastante. Ahí podemos discutir algunas cosas para bien o para mal. Eh, pero no, me gusta estos que son como atractivos, como de ponerte ahí en el papel del asesino, pero él nunca se ve como algo malvado, ¿no? Ni tampoco el cómic lo muestra algo así. O sea, todos sabemos que es igual como con Dexter, ¿no? Bueno, en Dexter también lo terminan persiguiendo un poco por eso, ¿Mm? pero, pero claro, el personaje nunca se ve haciendo algo tan malvado, ¿no? Algo no se juzga ahí. Eh, y, y eso la pasé bien, eso como primera impresión. A mí no se me hizo pesado. Y me gustó mucho el arte también. Así que eso. Muchas gracias, Felipe. Yo creo que ahora ya podemos empezar a hablar así como con más detalle, los cuatro al mismo tiempo, sobre este Yo Asesino. Y creo que las comparaciones como de punto de referencia me parecen buenas. Por ejemplo, se me había pasado por alto, pero lo dijo Juan Pablo. El personaje de cierta forma tiene como un olorcillo como a Aníbal Lecter, en el sentido de que es un personaje que es sumamente culto y que tiene esta fijación. Pero, y esa es la gracia, por ejemplo, que el cómic abstrae el hecho de matar y lo abstrae de como abriendo todas las preguntas respecto
de la moralidad detrás de ello, y si existe una moralidad de por medio o no. Y como tal como lo dijo Ancani también, por ejemplo, te muestran el tema de los atentados. El mismo personaje abre el cuestionamiento del uso de la violencia, cuándo está validado y cuándo no, pero que al final sigue siendo violencia. Hay Él gente que encuentra que termina, su violencia incluso es menos mala que la otra violencia, porque siente que como que el asesinato por asesinato, sin razón pasional, sin razón como de obtener un beneficio personal, es como el asesinato puro y es como lo que está bien, pues en cambio que lo otro así como por fines políticos, fines nacionalistas, que es la no es excusa. arte, no es belleza, así como que no. Claro, él juzga todo el resto de los asesinatos, dice, los otros asesinatos no son. Claro, él se justifica a sí mismo todo el tiempo, ¿no? Como su forma más Claro, pura como que su motivación por lo menos es honesta, ¿cachai? Ese es como es el punto, es como el punto de fondo. Más con el tema del final de lo que pasa del copycat, cuando lo tratan de inculpar, es cuático porque, claro, él mismo, más que estar preocupado en que lo inculparon o qué cosa, es como, oye, este imitador de pacotilla, así obviamente yo no he hecho algo tan evidente o tan, no sé, como Claro, criticando el asesinato del otro, pero por el poco sentido que tenía, o así. por lo evidente, por lo burdo. que, claro, paréntesis, no, como mini spoiler, para poner en contexto, que básicamente el personaje siempre es bien cuidadoso de que, Y un profe de arte en una universidad vasca. claro, que nunca lo pillen, ¿no? Y de repente lo acusan, pero justamente por uno que no cometió él, ¿no? Porque otro personaje se dio cuenta y lo quiso inculpar a él como imitándolo, ¿no? Claro, es que el personaje funciona bajo esa lógica. Lo que pasa es que, por ejemplo, a Nisa, mi polola, le gusta harto ver el canal ID, con el programa de los De los crímenes, toda esa asesinatos y no cuestión, sé del cuánto. asesinato y todas esas cosas. Así como todos los programas de la muy anda True Crime. Y que siempre la pregunta de fondo es, como por ejemplo, si tú fueras a matar a alguien, ¿cómo lo harías como para que no te pillaran? Y ese es como el núcleo de ese personaje. Y como que explora diciendo de no seguir patrones, de como que hace el análisis de cómo puede salirse como con la suya, evitando como, entre comillas, como errores comunes. Y por eso también, como lo decían, como el personaje, porque a sí mismo cuestiona en la misma página al concepto de asesino en serie. Y de hecho hace como una explicación, Yo no soy asesino en más o serie, menos, tal cual, no es pero asesino en serie, porque se entiende, porque en serie implica serialización, repetición, patrones iguales. yo no me repito, dice. Según su firma lógica, él hace performance. Él no hace repeticiones. Sí, po. Y en la primera página, que en el fondo es cuático, porque pasan como 3 páginas y el tipo ya mata a alguien, y que mata a alguien como en la calle, así como caminando, como con un bisturí, así como que lo roza, así, como que chocara con él, lo mata y sigue así. Y, y claro, es cuático porque dice, este es como mi asesinato impromptu, porque fue algo improvisado, no sé cuánto, no sé cuánto, pero como que yo solamente 2 veces, o sea, esta es la segunda vez en la vida que hago esto, así como que es algo demasiado arriesgado para que lo quiera hacer más veces. Pero si tú te pones a pensarlo así como fríamente, bueno, en muchos casos tiene razón, porque y ese yo creo que es uno de los puntos que tiene este cómic, que al igual que por eso a mí me recuerda harto a American Psycho, el libro, yo no he visto la película con Christian Bale, pero sí el libro, y igual al final es como así, po. En American Psycho nunca el psicópata lo pillan, nunca hay una resolución previamente tal del conflicto en sí, como que se acaba, ¿no? Que es como algo que pasa aquí un poco. Y, y claro, como que tú te das cuenta que en el fondo estos personajes como que yo creo que debe ser bien difícil escribir este tipo de personajes, como que yo creo que tiene que tener mucho estudio detrás como de repente de los guionistas para desarrollar la personalidad de estos tipos porque se hace algo completamente ajeno a lo que podría imaginarse uno. Como que yo, por ejemplo, me imagino así, no sé, pues escribiendo un libro sobre, así como una sociedad así de carnícolas, qué sé yo, y podría como imaginarme cómo piensas, pero esto es como algo más extraño, pues esto es como algo más ajeno, más alien, porque es como un ser que, en el fondo, como que uno de los principios más básicos de nuestra sociedad, que, entre comillas, no matar, eh,
él lo ve como una parte, como si fuera tan natural como respirar nomás. Lo ve como un impulso natural. Sí. Y lo justifica así, pues. Lo justifica que es como un impulso natural, que no tendría por qué él dejar en el fondo, de sentirlo, así como que él nunca se cuestiona, por ejemplo, él nunca se cuestiona moralmente, por ejemplo, a sus víctimas. Él siempre se habla del asesinato en sí, la performance en sí, pero nunca se preocupa así, por ejemplo, claro, como nunca se preocupa de qué sentirá la familia, los seres queridos de esta persona, ¿cachai? No algo que le interese, porque en el fondo el personaje del libro es un sociópata, es alguien que tiene completamente cero empatía por el resto. En el Bueno, fondo, igual va averiguando más o menos quiénes son los cercanos, quiénes son sus rutinas, claro, pero con desde un algunos punto de asesinatos, vista. excepto estos random, ¿no? Pero es para planear el asesinato, pues no me refiero que él no lo ve de un punto de vista moral, pues él nunca lo No, claro que considera no, así. A eso me claro que no. refiero, como que si lo ves como, claro, cómo afectará mi plan y cómo lo podría optimizar, pero él nunca lo ve así como, dentro de todos los cuestionamientos que hace sobre los asesinatos en sí, nunca cuestiona como eso, como el efecto que puede tener. No, no es algo que le interese pensar. De Como que hecho, él lo único que preocupa es que no lo pillen. el último asesinato que hace envía las partes del cuerpo por separado a las personas más cercanas a la víctima, ¿no? Pensando justamente en su performance de esto, de hasta dónde es reconocible Digo, o sea, pero la por eso, reconoce, pensando pero solamente en el no, misterio, así como. Nunca se preocupa así como el dolor que le va a causar a esta gente o no, porque no es algo que él piense, pues, no, ni siquiera se lo cuestiona, así. Como. Entonces, eso yo digo que te está retratando una persona que en el fondo tiene cero empatía por un ser humano. No, por ejemplo, en el trato que tiene con su señora, en el trato que después tiene con esta chica, con la estudiante con la que empieza como a convivir. El loco es netamente egoísta y nunca sí se preocupa por las necesidades de cualquier otra persona a su alrededor. Cani, no sé si quieres desarrollar más de lo que no te gustó ahora. Yo creo que igual el tema del personaje como que lo entiendo, yo creo que es como la ejecución la que no me gusta tanto de la historia en sí. Que Es debe muy ser, denso, es muy denso aparte, si eso es verdad, como que se pone de repente el diálogo tan académico y tan denso, que es como que tú sentís de repente que es como que te trataría de marear o te trataría de aburrir, más que de tratar de contarte algo, siento yo. claro, falta como la pericia de hacerte sentirte que cada personaje es distinto. Eso es lo que me pasó. Que son todos profesores hablando que son todos, ¿cómo se llama? Gente que sabe de arte, sabe de, ¿cómo se llama? De lo que es, de todo, ¿cachai? De lo que se envuelve el cómic en sí, que es el arte y cómo se llama, y la interpretación de entonces todos hablan como al mismo nivel. Y eso es lo que me aburrió, yo creo, también en ese sentido. Incluso como la amante que tiene también está involucrada en arte y también habla de que le gusta tal o cual cuadro, ¿cachai? Como que siento que las conversaciones no son de personas. Son como que ¿cómo se llama? Guionista está conversando entre él mismo, porque se nota que sabes, eso es lo que a mí Pero como que ¿sabes a qué se lo atribuyo yo? me Que en el frustra un fondo poco. esta es una historia que se cuenta como en primera persona. Entonces, nosotros las conversaciones que vemos, las conversaciones que escuchamos, son a través del ojo de nuestro protagonista. Y esas son las únicas conversaciones que le importan a este hombre. Puede Es ser, lo único que le importa eso. Entonces, por eso te digo, a mí me recordó mucho a leer American Psycho porque tiene ese mismo efecto de que es como toda la gente cercana, todos son iguales. Y todo en el fondo como que solamente se te representan en la forma que le importan al protagonista. Y por eso se ven tan vacíos y tan huecos, ¿cachai? O sea, como que probablemente esta gente tiene su vida, qué sé yo, pero no es algo como que se profundice porque al protagonista no le interesa, po. En un momento empiezan a hablar como del arte corporal y no sé qué, y el protagonista llega y se va de la conversación, puede a ser. propósito. Y ahí podría haber habido una conversación quizás sobre algo distinto, y él la abandona así. Entonces, insisto, yo creo que, claro, pero ahí lo que podemos criticar es que
está bien como yo, como persona que estoy produciendo un libro, que lleve tan al extremo esto? ¿Será apetecible para un lector leer algo así? Entonces, eso yo también lo cuestiono. Como que yo admito que hay partes que se me hizo duras de seguir pasando porque en verdad era como algo demasiado denso. Y yo creo que parcialmente se puede justificar, como lo justificas tú, pero por ejemplo, cuando asesina a esta como curadora del museo, el loco habla como que como que la niña tenía iba a tener una vida como mediocre, una cosa así, y nunca la. Ujú. Que no tenía vida. Claro, una cosa así, ¿cachai? Y en paralelo te va mostrando los titulares de los diarios que son los. ¿Cómo se llama? Que te demuestran que la niña de verdad era reputada en el museo, tenía, ¿cómo se llama? Una vida dentro de él y que de verdad había aportado y se había ganado hasta una estatua o un busto Hoy de yo ella. leí ese momento completamente al revés. Yo Y, también lo leí También al lo leí revés. al revés. y yo decía, pero, ¿cómo se llama? O sea, yo estaba igual en la parada esa de que, ¿cómo se llama? Este loco, o sea, esta es la perspectiva de él nomás. Entonces, decía, ¿para qué me muestra estas portadas de diarios? Como para decir que está equivocado, una cosa así, me imaginé yo. Yo lo vi al No, no, revés. no. Yo lo No, vi como para darle la razón. De que en el Sí, fondo, porque el tipo. Perdón, te interrumpí, dale, Rodrigo. de que ella aparece como personaje en su muerte. Pues él dice, yo la voy a crear una vida con su muerte, porque su vida es tan cero aporte que en el fondo ella no ha hecho nada. Y justamente es gracias a que él la asesina de una forma muy brutal y con una performance así, que en el fondo, puta, toda la gente se empieza a acordar de ella, todos empiezan a decir, no, si era bacán, puta, le hace hasta un busto. Entonces, yo siento que es al revés, como que en el fondo se trata de probar de que en cierto sentido tenía razón y que sí alcanzó notoriedad solamente gracias a que él la asesinó. Claro, como que conmueve a los vecinos no sabían ni cómo se llamaba, no sabían quién era. De hecho, en el mismo museo no sabían su nombre. Si un poco le ponen un, Es que a eso. un poco la descripción le ponen como, no, era muy discreta, pero muy correcta. ¿Cachai? Como que no era. Le ponen cosas, la enaltecen un poco porque están todos conmovidos por la brutalidad del crimen, ¿no? Como, oye, alguien que yo tenía aquí al lado, la asesinaron así tan terrible, ¿no? Y un poco todos se acuerdan bien. Entonces ahí le da esa vida y le hacen homenajes, ¿no? No es porque tuviera una buena vida, en verdad, tenía una vida muy vacía, ¿no? Y muy solitaria. Y cuando pasó este asesinato, todos se conmueven y le guardan mucho aprecio después, pero porque se murió brutalmente. Un poco el tipo probó su punto de lo que quería hacer. Claro, pero hay un punto sobre eso, y de eso, y por lo menos lo que sea más interesante específicamente como sobre la trama de ese asesinato. Por un lado, el personaje tiene razón, esta curadora del museo adquiere notoriedad una vez después de muerta producto del asesinato, pero como todo está visto desde la perspectiva de él, Claro. nunca sabemos por qué ella tenía una vida así en primer lugar, si era como, si tenía por cuál era el deseo de tratar de pasar por alto. Y eso nunca se cuestiona, no se llega a ver porque al personaje no le importa. De ¿Sí? hecho, eso me Y hace y está esa dicotomía, por ejemplo, Es porque verdad. prueba su punto, pero prueba su punto desde su perspectiva. Sí, pues de hecho está el tipo se ve que es malo juzgando a las personas. De partida se ve, es tan malo juzgando a las personas que el loco nunca se da cuenta que la señora es lesbiana, por ejemplo. Nunca se dio cuenta de eso. ¿Por qué? Porque es lo que dice Rodrigo, porque el loco es como bien apático y no tiene nada de ¿cómo se llama? De empatía sobre nadie, entonces no es capaz de meterse en los pies de nadie y no es capaz ¿cómo se llama? De entrar en contacto con otra persona. Y claro, al principio, en las primeras 20 páginas, este loco pierde a la señora. Y al final, como antes de las últimas 20 páginas, la señora vuelve a aparecer. ¿Cómo se llama? Y se ve que ella siguió con su investigación porque quería hacer como un libro de Blancanieves, donde estaba completamente reinterpretada la historia, como se suponía que era originalmente, ¿cachai? Y se ve que la señora le dice como que ahora soy feliz porque estoy con una persona que me aprecia, Se me ¿cachai? aprecia. Claro, y este weón decía, o sea, yo decía, y este weón no se dio cuenta, nada, nunca de que
no había como una atracción física de parte de la señora. No, porque el loco no juzga bien a las personas porque tiene esa personalidad de asesino, ¿cachai? Entonces, por eso a mí ese momento me decía yo, y que estoy de acuerdo con lo que dice Fantasma, que, ¿cómo se llama? Es la perspectiva de él, ¿cachai? Y la perspectiva de él no es la de alguien sano, no es la de alguien que tú podís, ¿cómo se llama? Creerle lo que él te está relatando. O sea, es como, como bien dice, es un relator, ¿cómo se llama? Poco Poco confiable. confiable, ¿cuál era Claro. la palabra? Sí. No, Sí, está bien, es un relator poco El confiable. fondo, él, por ejemplo, muchas veces menciona como que él cree que es casi imposible que lo pillen por todas las precauciones que tomen, pero apenas pasa el asesinato, puta, hasta la que andaba con él le dice, oye, pero cuéntamela, ¿cómo, por qué lo hiciste, cachai, qué sé yo? Todos sospechaban de él y tenían razones para sospechar de él, y en un momento cuando tiene la confrontación como con el otro, que encuentro un muy buen momento, le dice así como, "Ah, da lo mismo, ¿cachai? Que tú seas o no, ¿cachai? De las pruebas, la gente igual va a pensar, porque tú tienes pinta de ser capaz de hacer esta weá, ¿cachai? Tú tienes O pinta, sea, yo no. Entonces, tú estás en este mundo de la violencia, de lo oscuro, tú te has dedicado tu vida, tiene una revista que habla sobre, en el fondo, como lo grotesco del arte, ¿cachai? Eh, puta, ¿a quién le sorprendería, ¿cachai? Que hiciera una wea así, ¿cachai? En cambio a mí, que estoy en el lado luminoso, así poco menos, eso no me va a pasar, pues, ¿cachai? No importa que Claro, tú digas lo que digas, nadie te va a creer. Y ahí es como claro. que, Y una frase que sale de ahí mismo, que por ejemplo, como que el gran truco para que no lo pillen como un asesino en serie es no parecer uno. sí, pues, más que todas las medidas, ¿cachai? Que hace, ¿cachai? Así, qué sé yo. Por muy que sea así, el weón, claramente tú a lo largo del libro te das cuenta que todas sus relaciones con su entorno son extrañas, como que no son las relaciones de una persona normal, ¿cachai? el tipo no tiene relaciones nomás, pues, por eso termina solo, que es No, como es como Estaba pensando, es como Asterios Polis, pero psicópata, y llevado a la 10ª potencia. Sí, pero Asterios Polis tiene igual todo un viaje donde el loco cambia y Claro, bien enriquecedor esa weá, pues. Pero claro, pero este, comparten arquetipo. claro, Ese es mi punto. claro, pero el viaje de este loco es como, yo creo que es como para darse cuenta que no era como que él pensaba que eran las cosas nomás, porque el tipo, todo eso que dice que no lo pillan, pues efectivamente lo pillan. Aunque no lo pilla la ley, pero lo pillan y se deja entrever de que lo van a seguir vigilando porque uno de los detectives lo deja ir, pero lo sigue observando a través de la ventana. Hay otra persona que sabe lo que hizo, y más encima es como, entre comillas, su enemigo. Y hay otro cabo suelto que es el amante que también sabe lo que hizo y se fue. Entonces, toda esa como impunidad falta la con, tesis de Jabotá. sí, con, claro, con toda esa impunidad que él pensaba que tenía, no la tiene y es como. Yo pensé que aquí iba a terminar como que el loco iba como a vivir en un miedo, ¿cachai? Constante, pero no, el loco sigue, no, dije, el loco se dice como que no voy a seguir, no, lo que estoy haciendo. Y más libre que nunca, ahora ya Sí, pues, ahora no sin tiene. pareja, sin. Yo nunca pensé, por ejemplo, que lo iban a pillar, pero varias veces pensé, especialmente cerca al final, como que el tipo se podía matar, ¿cachai? Eh, como que su performance final iba a ser como un suicidio de una forma así como artística, ¿cachai? Eh, pero igual me gustó al fin, o sea, como, no sé si me gustó, pero en el fondo creo que es lo que siempre esperé, como que siempre esperé que a weón no lo iban a pillar, que a weón no lo iban a inculpar, que no iba a haber ni un culpable de nada, ¿cachai? Y que todo iba a seguir como siempre sigue, porque creo que es parte del mensaje que trata de dar el cómic, ¿cachai? Como de que... eh, puta, así son los asesinatos en la vida real, pues no es como en las películas, ¿cachai? No es que haya una super PDI, ¿cachai? Que esté súper encima tuyo, ¿cachai? O sea, hay un pago que le echa el ojo al weón y tú de repente dices como, ah, acá. Y nada, pues weón, como que el pago lo sigue un par de veces, aparecen algunas viñetas si tú te fijas, cuidado como que lo estás siguiendo. Y, y era, justo ahí no se portó mal. Y de hecho estaba consciente que lo estaban siguiendo. No sé, por eso te digo, pero el tipo sabe que está en el ojo de tres personas distintas. Del detective, de la, ¿cómo se llama? Del amante y de su enemigo académico, por así decirlo. Y es lo que dicen ustedes, al final dice, no, yo estoy mejor que nunca ahora.
Siempre por amor a mal. De hecho, termina por voy a seguirlo haciendo, voy a seguirlo haciendo por amor al arte, porque eso es lo que siempre el tipo en su como visión trastocada de la cosa. De su visión de la vida al final. Porque eso igual me eché como de menos, porque uno como que no. O sea, no quiero como una historia de origen del tipo, ¿cachai? Pero tiene que haber como un momento donde que. Sí, como bien significativo donde te digan, ¿sabes qué? Por esto lo hago, ¿cachai? El tipo habla como de su highlight de ¿cómo se llama? De asesinatos, pero como que nunca hay un momento, encuentro yo, que no hay como un punto en que te digas, ¿sabes que yo partí esto por X motivo? Porque el tipo es viejo igual, eso es lo divertido. El tipo tiene como Como 50 Pero años, te lo 53, dice muestran, la po. contratapa que tiene. claro. Entonces como alguien maduro, ¿cachai? Claro, igual es como aplaudible eso de que no se fueran como en esa volada más, ¿cómo se llama? Como más predecible de que este es el capítulo donde te cuento mi historia y sale cuando niño, ¿cachai? Y no sé, vi un perro muerto y ahí nació el espíritu. El Rochard. Claro. No sé, pero igual como que lo sentí así, como que me faltó mucho, como el viaje más marcado, encuentro yo, puede ser. Pero no, Quería- no necesariamente, pues sí, de hecho, mira, el flashback que tiene cuando como conoce a este pintor Chanta, que era como como que era un imitador barato de Pollack, em, trata de eso, po. Por ejemplo, porque ahí es ese es como el origen de cuando empieza a matar. Claro, que decía que como Como que lo que. tenía chato el weón, ¿no? Sí, pues le dice como que porque el loco lo cataloga como, no como una prostituta, pero como que lo deja entrever de que el loco se movía donde calentaba el sol. Cuando era dictadura pintaba tales cosas y ahora que estamos fuera de la dictadura pinta otras cosas, ¿cachai? Que es como esto que lo que llaman los gringos crowd pleaser, una cosa así, el loco pinta para la gallada, una Como cosa así, que, claro, para complacer a las masas. claro. Y claro, y a mí me tenía eso bien metido en esa parte porque también justo en esas conversaciones también está el tema de los vascos. Del, porque el tema político es completamente, encuentro yo, es completamente, ¿cómo se llama? Opuesto a lo que te presentan en ese asesinato. Los políticos, ¿cómo se llama? Las conversaciones políticas que hay son de tipos comprometidos, ¿cachai? Y que no están ni ahí con ser, ¿cómo se llama? Complacientes. De hecho, hay una conversación, no es una conversación, es directamente una discusión, un criterio donde los locos se echan en cara que ustedes de izquierda extrema soltaron bombas, ¿cachai? Formaron la ERA y un montón de cuestiones más. Y el otro, no, pero no, patriota, ¿cachai? Entonces hay como un compromiso en la política. Y ese compadre, el particular, era todo lo contrario, era como un loco que cambiaba de bando de acuerdo ¿cómo se llama? Al estado del clima, una cosa así. Entonces ahí yo como que la Es tenía. como, es como el del final. ¿Cuál del final? El, de- el, Es lo mismo, pues en el fondo el loco se da vuelta, primero lo felicita a Caleta y después se da vuelta el discurso y dice como que todo lo que ha hecho él era malo. claro, puede ser también. Entonces, por eso a mí esas conversaciones de la ETA me tenían como bien expectante en qué las iba a rematar. O sea, porque justo venían antes de ese asesinato que decían ustedes, el primero, que es como el origen. Y encuentro yo que como que no. El loco, como claro, era lo que decían ustedes al principio, como que se justifica, ¿cachai? Dice, no, es que mis asesinatos son un performance, no son, se podría decir que se lee hasta como que son, ¿cómo se llama? Como quirúrgicos, ¿cachai? Mata a una sola persona, estos buenos matan a cientos, y weón. Y como que, sí, lo entendí, puede ser, dentro de su visión trastocada de las cosas puede ser. Pero yo encuentro que podría haberle sacado más partido a ese tema. Y yo no tengo mucha idea del tema de eso de los vascos y de su independencia, pero traté de leer antes de meterme y claro, pues son, ¿cómo se llama? Son gente que son extremos Es una de- papita caliente. claro. Entonces era interesante ver qué es lo que hacía con eso, pero no lo. Otro que no lo aprovechó, quizá a lo mejor también yo estoy pegando de ignorante también, a lo mejor el conflicto no es tan así como yo lo veo.
A lo mejor es otra cosa, porque el loco en la biografía del escritor sale que él es también un profesor de una universidad vasca, pues, entonces él debe saber más del tema que yo, mucho más. A lo mejor por eso no lo abordó tanto y lo que lo abordó fue lo preciso nomás. Ahí me declaro ignorante, no cacho bien. Haciendo una acotación colgándome de lo que estáis diciendo, y discrepo con algo que habíais dicho más o menos delante, como que se te hacían poco naturales los diálogos entre los personajes. Yo Mm, creo que es precisamente porque el guionista es profesor de una universidad que todos esos diálogos tienen que tener como una base más o menos en la realidad, po. Obviamente pasado por el filtro de que el personaje es un egoísta que solamente se fija de su perspectiva, ¿no? pero la forma de Mira, comunicarse loco, en un oliéndose círculo sus propios peos. académico tiene esa lógica. Yo creo que Rodrigo, que es profe, puede dar testimonio. Claro, pero yo soy profe de colegio, pero sí he vivido el entorno académico universitario de alta ciencia, po, como en el fondo, como este que era, de repente estaba dando clases en el doctorado. Yo he ido a presentaciones de doctorado, no mías, pues yo no he hecho el doctorado, pero sí lo he visto, pues, y sí he conversado con gente así. Y sí, es típico Es un que tedio la en los weá. altos niveles de academia se pongan así los buenos. Es un tedio la weá donde los buenos se miden el pene, ¿cómo se llama? En forma, ¿cómo se llama? De conversación. Pero no sé, yo en ese contexto de las conversaciones así, no era tanto mi Claro, problema. pero igual a lo que encuentro que El- tiene razón Ancani, no necesariamente eso es divertido leerlo, pues, weón. no, y aparte con la, ¿cómo se llama? Con la amante habla igual, pues. Habla igual también, y la amante igual le responde igual, pues. Le responde también de cosas académicas, entonces como que Como que falta quizá un personaje o alguna historia, alguna línea que de a poco, de cierta parte, te contraste un poco quizás con todo esto, yo creo. Yo creo que quizá algo así hubiera hecho un poco más fácil la lectura, como de que tú tuvieras, porque toda la historia, yo me lo leí de una pasada, toda la historia, que en el fondo es como en una película, porque ¿cuánto es? Como 2 horas, ¿cachai? Si tú no lo lees, porque es denso, cada página te demoráis en leerla. mm. Eh, Se siente muy pesado, se siente muy, muy así como que te carga y no tiene momentos casi donde te suelte. Un poco quizás los momentos donde tiene como un poco de descanso la parte como tan cuática de discusión moral, que son en los asesinatos mismos. Eh, pero, pero claro, yo creo que quizá un poco como narrativamente faltó algo que le diera un poco más de, no sé, luz al mundo del, o no sé, como que algún contraste un poco lo que se está viendo. Porque siento que al final se presentan pocos contrastes como la visión del protagonista en sí. Como que mucha gente como que de repente se tira una o dos frases, pero no es como que, excepto al final un poco, no es como que nadie le trate de contradecir su tesis. Entonces no es como una historia donde tú tienes una confrontación de dos ideas con dos personajes que defienden una postura. Tienes como un monólogo este personaje donde está tirando su rollo, ¿cachai? Y, y todas las demás cosas como que van anexas a eso, pero no tienes como una confrontación directa de sus ideas, po. Entonces siento que quizás narrativamente eso te limita un poco. Oye, ¿y las otras historias que pertenecen a esta trilogía la echaste una mirada, Fantasma, o no? No, pero así como muy por encima, yo loco, valga la redundancia, de un personaje como que tiene problemas mentales, y yo mentiroso tiene que ver con la política. Ah, ya. Me alegro que O no sea, que sé. también podría ser yo loco porque también tiene problemas mentales el protagonista, claramente. Sí, claro, no, pero parece que está guardado de otra forma. Y ojalá que el Acá, otro como no yo mate a asesino, nadie. claro, claro, yo asesino va como de la lógica de como precisamente del asesinato. Yo loco parece que va como por otro tema. Sí, porque si le ponía este yo loco, ahí podéis ponerle, ¿cómo se llama? Te podéis poner en problema porque por la representación que hay de las enfermedades mentales. Claro, pero acá el personaje no actúa como que porque por un impulso como desequilibrado.
El tipo sabe lo que está haciendo. De hecho, esa es la razón de como de lo elemento más interesante del cómic, de cómo él justifica el tema, cómo lo analiza, porque no es una lógica de mente, no es una lógica sin fundamento, es una lógica académica, es un estudio del concepto de la moralidad misma de lo que representa matar. El personaje sabe lo que hace. Sí, pues loco sabe. Pero eso es lo que te digo. A mí, por ejemplo, este cómic me recuerda mucho más a American Psycho que lo que es, por ejemplo, Crimen y Castigo. Que una novela que se hace cargo un poco de presentarte varias perspectivas respecto al tema como del crimen del protagonista, de Rodion Romanovich, Raskolnikov. Y el mismo protagonista tiene un viaje sobre, en el fondo, sus perspectivas. El protagonista comienza pensando algo sobre como el crimen que se va a cometer y después tiene un cambio en base a las acciones que pasan. En cambio, esto por eso me recuerda mucho más al, que no me acuerdo cómo se llama el autor de American Psycho, pero que en el fondo es como mucho más pesimista en ese sentido, pues como de que, uy, se nos cayó alguien. Es mucho más pesimista en el sentido de que no hay una resolución propiamente tal de, como que el mayor conflicto que se podría decir que hay se presenta como más allá de la mitad del cómic, que es cuando aparece este asesinato como paralelo, cuando lo acusan, y la resolución como tipo clímax sería como la junta que tiene con su colega donde se cuentan las verdades, y sería. Entonces, en el fondo, claro, no hay como un viaje claro, no hay un conflicto propiamente tal claro, es como narrativamente es como difícil de abordar, encuentro yo. Hoy Claro. sacamos la duda, hagamos el spoiler a American Psycho porque yo he visto la película nomás. ¿En qué termina el libro? El libro termina en nada en realidad, pues. El libro termina en que en el fondo el tipo como que eh, se empieza a cuestionar cada vez más como en el fondo si es que los asesinatos que cometió en realidad como que en verdad pasaron o si es Ah, ya, que igual que en La la son película es lo película. producto de mismo. su... Sí, en la película es lo mismo. Pero en el fondo hay varias cosas que te indican de que sí pasaron, pues, ¿cachai? Pero de que el tipo va a seguir viendo su vida como tal nomás, pues, como que no es que él va a tener un cambio, no es que lo pillen, no es que nada. Claro, pero es que en American Entonces, Psycho, por lo menos en la película, es distinto, porque en American Psycho, como la tesis de esa historia, es que la sociedad es tan ensimismada que literalmente pueden estar matando a alguien al lado tuyo y nadie se va a dar cuenta, a nadie le va a importar. Yo asesino funciona bajo otra lógica, siento yo. O sea, es que claro, en American no, pero por Psycho. eso yo no digo, no la estoy comparando como en los argumentos que presenta, sino que como en la estructura narrativa, ¿cachai? mm, Mm, Como en el fondo tiene una narración en primera persona con un narrador que es poco confiable y en donde no hay un claro como conflicto probablemente tal en la trama, o si existe se presenta como muy adelante, y la resolución que tiene o el clímax tampoco es algo tan como, oh, sí, un gran punto, porque por eso te digo, yo te caíste creo que cuando pasó, cuando lo dije, pero aquí el conflicto es como que aparece como de la mitad para adelante el cómic, que es cuando como que lo agarra la policía porque lo inculpa de un asesinato. Y el clímax vendría siendo entonces cuando se confronta como con su amigo, entre comillas. Pero bien, bien es como, comillas el amigo que tiene. por eso te digo, pero igual es como, ese es el conflicto, ¿cachai? Ese es el conflicto, ese es el clímax de la historia, es como que no es algo que esté tan definido, quizás. Entonces, eso yo creo que dificulta un poco el análisis, como que no se apega a las estructuras que uno está acostumbrado de una narrativa. claro, es que bueno, en parte, bueno, el cómic también lo explica en ese momento, como que no todas las historias necesariamente tienen un fin. Pero lo que pasa es que por lo menos yo asesino, más que que un relato tradicional de como inicio, mitad y clímax, lo veo como un estudio de personaje. Un estudio que Sí, personaje como un para hacerlo, ensayo. claro, como para hacerlo un poco más dinámico, le metieron como un conflicto durante el último 50% de la historia. Pero el grueso por lo menos de lo que siento del interés de este cómic, no va tanto en como en desarrollar una trama, va en analizar temas, siento yo.
Puede ser, pero yo creo que igual, puta, voy a colgarme de la no comparación que hizo Mendes con American Psycho. Yo, la referencia que tengo es la película, no voy a hablar del libro que no lo he leído. Pero si bien las cosas que hace en la película igual son horribles, el tipo igual es como bien carismático, ¿cachai? Y no te aburre en ese sentido. Tiene sus conversaciones de mierda, igual que son conversaciones bien así, no académicas, pero son igual bien estúpidas, ¿cachai? Los locos salen comparándose las tarjetas de presentación, igual que son conversaciones muy así de que solo ellos nomás pueden tener. Pero son, no sé si como que están presentadas de una forma que se me hace más interesante, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí es como le faltó eso, que es la crítica que le hago con el tema de los diálogos, porque la mayoría de los diálogos son académicos, ¿cachai? Pero como que le falta carisma, no sé, algo ahí como que encuentro yo que le falta. En cambio, la otra cuestión es como, claro, el loco habla no sé, pues, cuando va a matar a alguien, se pega un mini, ¿cómo se llama? Una mini presentación de la banda que está tocando y weá, ¿cachai? Es como se llama, reconocido ese meme donde sale el loco hablando de Hip to be Square, de ¿cómo se llama de esta banda? No, se me fue el nombre. Pero, Como que, claro, como que sus Ah, temas de conversación no son Louis Louis solamente yo soy un Andaluz. psicópata y por esto mato. Como claro, que habla de otras cosas, ¿cachai? Aquí es como que el weón lo único que habla es el arte y asesinato y arte. claro, y más encima es arte que donde por lo general son asesinatos, ¿cachai? Entonces, como el loco, es su vida, es prácticamente su vida. Que igual igual es como valorable ese esfuerzo, encuentro yo también. Hay que jugársela por eso, sal- No, sal- salir sí. un poco de lo normal. Perdón, llevo un rato en silencio, pero le deseo harto el punto, me convenció ahí un cani con que faltaron más personajes, yo creo. Que casi todos son muy parecidos en cuanto a que siempre están hablando temas académicos y de arte, ¿no? Pues eh, creo que me repito con lo que ya han dicho, que faltaron tal vez algo más aterrizado ahí, pero la verdad, el tema académico, aunque yo no, sin conocer mucho, lo encontré bastante interesante. Como, como que está dentro del mismo ambiente de la historia y te ponía un poco también en ambiente para los otros asesinatos, como Mm. todo el tema del estudio de la violencia y lo que representa y el arte y qué sé yo. Eh, y un paréntesis también al respecto, que tenían hartas pinturas reales que analizaban en el cómic y no las dibujaban, ¿no? No las ponían tal cual en blanco y negro nomás en el cómic. No sé cuál es lo que normalmente han visto cuando pasan cosas así, ¿no? Si las redibujan Bueno, o una las pegan. solución bastante simple, para no complicarse tanto. Claro, ahí la copy-paste y filtro blanco y negro y de repente le ensalzaba el rojo cuando correspondía también, ¿no? Para marcar su violencia. A mí, por lo general, esos recursos no me gustan. Nunca me han gustado cuando, por ejemplo, se ve que han pegado una cuestión que es de otro lado, que no es del medio y lo pegan. Pero, Además, aquí por el estilo artístico, como que te choca un poco, porque como es un estilo muy caricaturesco, se podría decir, que los personajes, claro, no se sienten como un retrato realista, o sea, son como... Claro, son eh, narrigones con formas raras. Y sí. pero acá sí, entonces, claro, la nariz del protagonista así es como súper rara, el mentón igual, y como que tú llegas y te pillas como en estos cuadros así como... Sí, pues como que te choca un poco, me recuerda a veces cuando leí Gantz, que Gantz igual usaba eso. Gantz ponía imágenes que fue como los primeros mangas en hacerlo, que ponía hartas imágenes como o generadas por computador dentro del manga. mm, Pero por último en Gantz la gracia que tenía es que en general las imágenes generadas por computador eran para los elementos que eran extraterrestres. Entonces te hacía como un sentido bien temático quizás como el hecho de que una cosa extraterrestre se viera tan extraña y fuera de lugar. no, sí, vea, curiosamente a mí el recurso no me lo entendí porque lo hacían. Encuentro yo que lo entendí. Que es como que el tipo es tan académico
que cualquier representación que haga el dibujante, Tiene que ser perfecta. claro, tiene que ser perfecta con respecto a lo que estaba hablando. Entonces, hasta encuentro que esta decisión gráfica como que tiene sentido. Hay una sí que lo que no me gustó un poco es que hay hartos fondos que también están hechos así. Ah, es verdad. A mí no me gusta cuando hacen eso un poco, tiene que ser algo así bien justificado. Por lo general no me gusta, pero ese ya es un tema personal, ¿no? Entiendo que de repente tienen que hacerlo por un tema de tiempo, o quizá porque ¿sabes qué? Hay que darle cierta vericidad a la historia, una cosa así, porque por lo general son edificios bien conocidos de España, así que sale la misma universidad donde enseña el tipo, hay una foto de una calle que seguramente se conocía ya, hay una plaza con la que termina el cómic, me parece que también es fotografía, entonces como, seguramente lo hicieron como vaya para darle como cierto realismo también. Así que como que también se lo pertenece. No, claro, eso te iba a preguntar, po, por ejemplo, si dentro de los casos en que no es viable como dibujar los puntos referenciales o los fondos, ¿qué preferís? Por ejemplo, ¿un fondo con esa técnica o que quede en blanco nomás? No, ahí me dejaste porque los fondos blancos igual los detesto. Pero, pero es que igual yo creo que los fondos blancos te pueden ayudar para hacer cosas. Cuando querís que solamente resalte el personaje, ya le tiré un fondo blanco. Y puede ser ocupado narrativamente bien. Pero no, yo creo que igual prefiero que por último me pongan una imagen como referencia a la ocasión, ¿cachai? Porque hay varias Yo creo que imágenes. fue más innecesario como el uso que le dieron, o mal aprovechado, no sé. Como de repente ir achicando la viñeta y mostrar como un lugar bacán de la ciudad donde estaba ocurriendo la acción. Si en el fondo a nosotros como espectadores nos da lo mismo que el weón estuviera en Francia, estuviera en España, estuviera en donde, como que no tenía ninguna relevancia para nada en realidad, po. Es que hay varios asesinatos que son fuera de España, po. Y yo como soy ignorante de Europa no cachaba bien tenía que leer los diálogos donde eran, pero por lo general mostraba ¿cómo se llama? Como una postal de donde estaba. Por ejemplo, República Checa estaba nevando, por decirte algo. Y ahí caché que estoy en República Checa. Pero a lo mejor yo como europeo, porque uno es tigre de Sudamérica nomás, pues no es tigre de Europa. Entonces yo no cacho nada de Europa así arquitectónicamente para darme cuenta Pero seguramente lo hizo con esa intención, pues, para decir, ¿sabes qué, loco? Acá está en Francia, y ahí hay una foto de la Torre Eiffel. O acá está en Italia y hay una foto de la Torre Pisa, por ejemplo. Por darte ejemplos, pues. De hecho, lo que más me llama la atención, que no lo alcancé a reconocer, en la comisaría ahí está la foto del primer ministro de España, no me acuerdo, eso me llamó la atención. Yo también lo vi y que me llamó la atención como que el estilo como que igual fuera una foto, entonces fue como, ¿eh? Sí, pues como una persona, le decía, pero acá como que queda Le reconozco que no me fijé, voy a buscar. Sí, sí, ¿Para qué? Yo dije como, ¿para qué hacer este detalle, cachai? ¿De qué? sí, pues, yo igual que Plop y dije, ¿será para darle un palito a alguien? ¿Le está pegando a alguien acá con Bueno, esta si foto? quiere pegarlo a alguien, mata al personaje nomás, po, Ah, weón. claro. No, no me refiero a los autores. Voy a creer que tal como dice el personaje, que escriba sobre asesinato no quiere decir que sean asesinos, los güeyes. Ah, claro. Me acordé de un capítulo de un cómic de Image que es Nail Beater, que habla justamente sobre asesinos seriales. Y en un momento tienen de invitado a, a, a Brian Bendis. Y llega como al pueblo del cómic. Y llega como Brian Bendis. Y en efecto matan a Brian Bendis dentro del cómic así. Y esa obra Y de arte. ¿Dónde se puede le leer esa obra de escribe, le arte? escribe Williamson, que el actual, que actualmente en DC lo tienen bien categorizado, porque el que está escribiendo Infinite Frontier, si no me Sí. equivoco, Y de hecho, y antes de eso hizo el run más largo de de todo Revir Flash. con Flash. Ah, verdad, Sí, pues él estaba en Flash. claro, él escribió en el Beater, que era una serie que reseñaba para la Y, Mega. oye, matan a Bendis y el crimen queda sin castigo. Sí, que matan mucha gente en ese pueblo, entonces como que
Pero matan a Bendis. Pero ¿por qué llega Bendy? Allá me causa curiosidad, porque se perdió en la carretera, ¿cuál es la historia para que llegue No, lo ahí? mata un asesino serial, po. Uno de Lo los matan asesinos con del globos pueblo de lo mata. diálogo. Le tiran un globo de diálogo encima. Con Mr. Invencible. Claro, hay un cruce ahí de episodios. Oye, sí, lo enfocan bien harto, tiene razón, no sé cómo lo hace por alta la foto, estaba buscando la página de la comisaría. Como eso, es como que el plano de la viñeta como que se centra mucho y es como, ¿qué onda este weón? Sí, pues, ahí también No, no no, caché. me resbaló esa referencia, la verdad. Yo no la caché, así que dije, voy a asumir que este Pablo alguien será el primer ministro de España, dije yo. ¿Será el juez Baltasar Garzón? No sé, ¿quién será? Pero hay una intención, ¿Cacharon que ¿cachai? salió Pinochet? Salía una mención honrosa a Pinochet en uno de los globos de diálogo. Sí, cuando mencionaba los O de los del grandes asesinos de la President, historia. claro, y los del poder. Pinochet siempre sale en esos rankings, weón, siempre. De que habla básicamente de la lógica de los dictadores, pues. Sí, Que los dictadores Habla somos que los como grandes así. asesinos de la historia han sido personas en general que están en posiciones de poder. claro, como Atila el Uno, o Pinochet. Le tira palo a todos y casi. No, pero Pinochet tiene varias como cameos en este tipo de situaciones, sobre todo en el cómic. Me acuerdo uno de Mac Milliard, o no, de Garth Ennis. Me parece este Woodrow, Crónicas de Woodrow, no me acuerdo cómo se llama, que era Ah, como que sale en el infierno cargando al anticristo, una vez. sí, sale que como O no, cargando, alguien del día del infierno. como al diablo sale cargando, sale Pinochet abajo, con varios dictadores más, sale él ahí cargándolo. Así como que está cargando así como un carrito, así como lo ¿No? están así. Una referencia que eso sí como que se me hizo rara que no estuviera mencionada precisamente en las partes que se habla como de la lógica del asesinato impersonal, por el tema de la bomba de Hiroshima. Que al final es bajo la misma lógica que dice, murió un montón de gente que no tenía nada que ver con el conflicto y de la forma más impersonal posible. Sí, hoy tenés razón, no había, ¿cómo se llama? No había hecho esa relación. Sobre todo porque hay una bomba, una explosión de una bomba en el cómic. Claro, po. A mí me da la sensación de que incluso además eso da la sensación de que, bueno, no sabe tanto porque no está en España, pero de que esa cosa de la bomba hubiera sido un suceso real, pues me da la sensación de que esa piedra conmemorativa que aparece en una parte, me imagino que una placa conmemorativa que está en verdad en la universidad donde ocurre el atentado. No lo Como por ejemplo, averigüé, pero no se me haría raro que fuera así. Sí, no, porque por la forma en que está escrita, que si yo te da la sensación de que es como de que es de real, po, y que ese tipo en verdad murió, qué sé yo. Pero considerando eso, o si es verdad, me llama mucho la atención como en el fondo menciona como la parte después cuando muestra así como unos cuerpos así destrozados, desmembrados, y que como que fue tan fuerte la explosión que se juntó con el guardia y como que hicieron un solo cuerpo. Como que igual para los familiares de esa gente como que tiene que ser cuático, claro. que representen así a tu pariente, weón. Voy a buscar si existe de verdad, voy a buscar la página donde está la viñeta, a ver si es que existe de verdad la persona. Debe ser, Claro. claro, debe ser parte de la realidad. Por eso te digo que con los fondos esos que tenía fotografía, como que sentí que era la intención de atar la historia a la realidad, una cosa así, más de lo normal. Y no me molestaron tanto como que se los perdono. Pero hay otros dibujantes que no se los perdono. No voy a dar nombres porque algunos son de acá de este país. No voy a dar nombres. No voy a dar nombres por no generar más anticuerpos. Pero, por ejemplo, hay una parte donde hay unos como... eh, cuando aparecen los dibujos de Blancanieves de la esposa, esos sí están hechos como de verdad, po. Y esos dibujos son bastante buenos, po. Sí, de Como hecho, que... así como me gustaría leer como una versión desficcionalizada del libro de la esposa, weón. Sí, es Y, el remate con la esposa es lo que más me gustó en ese sentido. Y ahora que con reflexionando que a mí no me había gustado el tema de que le fuera lesbiana al final, pero después, ahora hablando con usted le encuentro más sentido, claro, que el tipo nunca la vio, nunca, ¿cómo se llama? Desarrolló su capacidad de observar a las personas y se le pudo haber pasado por encima de eso, pues. Entonces no era como tan descabellado hacer ese final.
Que eso igual tiene que ver como con temas de perspectiva, po. Es, por ejemplo, algo que conversamos hace tiempo cuando hablamos de Laura Odín sigue rompiendo conmigo, ¿Ya? con el tema de las perspectivas, po. Porque en esa historia también pasa eso, como nosotros estamos siguiendo un personaje, lo que pasa con los otros personajes sale como fuera de cámara, pero cuando lo veis de nuevo sabéis que le pasaron cosas. Ah, claro, Oye, lo con... busqué. El loco Fernando Buesa en verdad fue asesinado. Ahí está la plaquita con la piedra, con las flores. Ah, es de verdad. Sí, bueno. Y es como se llama, también fue en un atentado así. Sí, pues un atentado a la ETA. Mm, Era abogado y político español que era miembro del Partido Socialista Euskadi. Euskadillo Esquerra, que ocupó el supuesto de conocer instituciones vascas. Murió asesinado por la banda ETA. Sí. este sí Igual está, digo cuando. está Porque en el justificado. fondo a veces es distinto cuando un cómic trata como quizás situaciones como de dictadores, así como de la vida real, pero cuando tú tratas, por ejemplo, una víctima de un atentado, así como la retratas así, igual es fuerte, yo creo. Sí, yo encuentro re complicado hacer eso en el sentido. Porque aparece, ¿cachai? Dibujado un cuerpo quemándose desmembrado, po, weón. Sí, pues, se aparece como un torso suelto. Sí, me parece, claro, es como bien Y después hace. hace referencia a eso, porque ¿cachai? Dice, creo que. No me acuerdo si es por ahí o en otra parte que dice que es como de que está junto el cuerpo con el de la escolta y así en una sola figura, y eso le había llamado la. Y por eso viene el tema de hacer el asesinato como de los puzzles, de hasta dónde es reconocible, po, ¿cachai? Como inspiración Entonces no es de. como un punto menor en la trama, po. Claro, como, es que igual es como extraño o sea, no quiero decir extraño, es como complicado hacer eso, encuentro yo. Pero es que, Pero, Antari, ¿tú crees ¿cuánto? que le sale o no le sale el recurso? Sí, yo creo que sí. Ahora analizándolo bien, sí, creo que está como bien empalmado, encuentro yo, con lo que está relatando él, porque el tipo igual es como que deja establecido que el loco, los tipos de asesinato los va variando de acuerdo a la persona. O sea, no de acuerdo a Ujú. la persona, pero como que toma inspiración de ciertas cosas. Por ejemplo, en el primero el tipo hizo un Pollock con la sangre del compadre, lo colgó y lo dejó ahí, y claro, iba a hacer un Jason Pollock con la sangre y después hay otro que, claro, que ¿cómo se llama? Que a la niña esta le saca el corazón y dice quién soy, claro, y sale el, ¿cómo se llama este cuadro de Jesucristo que tiene un nombre? El corazón, no sé cuánto, o sea. Y después que está este con la explosión, entonces como que está, ahí está El establecido Sagrado Corazón de Jesús se llama eso. ese. Entonces está como establecido que el loco toma como ciertas inspiraciones artísticas y como que las replica o las reversa en su volada de asesino. Entonces, como que esa parte como de la explosión, donde termina la parte de la ETA, creo que igual, creo que no la podía llevar más allá por el tema de que el personaje lo definió así, pues le dijo, ¿sabes qué? Este loco ve cosas, las cosas que pasan y las como que la toma inspiración y las reversiona para hacer su asesinato. Entonces yo creo que ahí sí, ahora como que se me arregló un poco esa parte. Felipe se retira Yo creo, indignado a la cocina. yo creo que vamos haciendo un poco las palabras finales, ¿o no? Sí, Oye, yo a todo creo esto, acá hay algo que no hicieron las preguntas correctas al principio. ¿A quién le toca ahora? ¡Oh! Recomendar, ahora me acuerdo. Aliki, Eh, ahí se viene me, asomando. me toca a mí, me parece. Ah, ya, entonces descanso tranquilo. Sí. Es porque yo recomendé recién, po. Después vino Fantasma. Ya, sí, tienes razón. Ah, Porque tú antes habías Sí, recomendado la que de. lo anterior tuvimos Imbatible, ¿Cómo se Bloodstar llama? y Semillas. Bloodstar, sí, que lo Y Semillas. recomendaste. Entonces ahora Un da una poquito más. vuelta. esto donde somos menos, uno no se da cuenta y pa, tenéis que estar No, ahí. sí, a mí la semana pasada ¿Una me pilló recomendación al mes? volando bajo, así que por eso, ¡ah! Era auto Arsenio revisando qué podía recomendar. Sí.
Nos toca una vez al mes más o menos. Sí, esa es Sí, estamos justo la en- frecuencia. Sí, Sí, no, me está levantando harto porque el gato pide salir y entrar todo el tiempo, sí. sí. No lo sé si, por ejemplo, acá al lado también me están hinchando, po, cada cierto rato. Po. Dadme atención, dice el gato. Sí. Felipe, ya que estamos hablando contigo, dinos así como unas palabras al cierre sobre este Yo Asesino. Eh, sí, o como que normalmente en estas conversaciones termino queriendo más la hora, pero ahora me la tiro más para abajo un cani y le creo que Pero yo, le encontré más razón en algunas cosas, pero no, dentro de todo la pasó bien, me gustó leer cosas que nunca hubiera acercado de otra forma. Y también un protagonista bien distinto también a los que hemos visto, ¿no? Este asesino y también un estilo de arte distinto, aunque tuviera estas fotos pegadas entre medio, pero bueno. Dentro de todo me voy con un concepto positivo, yo la recomendaría pese a que alguno encuentre tedioso la parte de tanta discusión de arte, yo creo que suma un poco al tema del libro, o sea, del cómic. Así que no, yo la disfruté harto, yo me la leí en dos tandas, pero la pasé bien, nunca se me hizo pesado. Así que eso, ¿no? Me gusta realmente esta historia de estos protagonistas así. Tal vez de nuevo uno encontramos con estos tipos, sábelo todo, de nuevo académicos, pero por su lado asesino creo que es muy interesante ahí de repente leerlo. Así que bien. Y tampoco conocía nada a los autores, así que también echarle ahí un ojo a este par. Muchas gracias, Felipe. Rodrigo, por favor, danos tu palabra al cierre sobre Yo Asesino. Sí, como les decía, yo creo que una obra que me pareció interesante. No sé si es un cómic sí que recomendaría porque siento que es bien de nicho. O sea, por ejemplo, a mí me gustó American Psycho, el libro. Entonces, yo siento que a mí de repente me gustan, como dices tú, estos como estudios de personajes. Pues encuentro como que es interesante explorar y analizar estas facetas de cosas que se hablan poco. Eh, pero y el arte me gustó en general, como creo que si tuviera que elegir, como que seguiría más al artista que creo que se llamaba Keiko, es su seudónimo, que Antonio Altarriba. Como que me llamó más la atención su arte que el guión de este cómic. No sé si, por ejemplo, o sea, quizás vería otras partes de la trilogía que mencionaste si están hechas por este mismo dibujante, pero así como por seguir al escritor, creo que no sé, como que no es algo que me haya llamado tan la atención o que sienta que lo haya resuelto tan bien. Muchas gracias, Rodrigo. Ancani, por favor, danos tus palabras al cierre sobre Yo Asesino. yo, al contrario de Felipe, como que en la conversación me arregló un poco mal cómic, así que lo que habla bien de lo enriquecedora que son las conversaciones en este club de lectura. Sí, yo pienso que estoy de acuerdo sí con Ben, es como bien de nicho, yo creo que para recomendarlo tenéis que hacer como harta advertencia en el sentido, puta, del tema, de la ejecución un poco sin spoilear nada, pero como para decir, ¿sabéis qué? Este cómic trata de esto y es un poquito denso, pero igual como que se deja leer, sobre todo al final. Yo creo que pasando como las 50 páginas, ya cuando entre ese conflicto que hablábamos hace un rato, como que igual ahí se hace como más liviano. Y sí, yo creo que lo recomendaría en ese sentido. ¿Cómo se llama? Igual tengo ese pero como de los diálogos, pero puede ser que, claro, como decían ustedes, donde está desde la perspectiva de una sola persona y que más encima una persona que, ¿cómo se llama? Se mueve en el mundo académico, entonces ya se puede como justificar. Sí, no, igual me parece interesante leer este tipo de historias por lo mismo, porque también es distinto, pues veníamos de Imbatible, que básicamente no tiene ni un ápice de realidad ese cómic.
no hay nada real ni nunca aspira a ser realista ese imbatible. Y en este es todo lo contrario, te trata de ser realista, sobre todo de la parte gráfica, te trata de como de meter en ciertos círculos de cómo se llama, de arte, ¿cachai? Entonces como se dice, la variedad está en el gusto, entonces se agradece igual esa intención de tener esta como curva senoidal de ¿cómo se llama? De recomendaciones que está ahí lo más arriba y después está ahí a lo más abajo y vaya así. Así que sí, estuvo bueno el encuentro yo, la recomendación. Muchas gracias, Ancari. Bueno, yo en este caso me replico un poco de las palabras que digo al principio. Yo Asesino me gustó como lectura. A diferencia de lo que decían Rodrigo y Felipe, a mí no me resultó tan problemático como el tono medio academicista de repente de los personajes. De hecho, es parte de lo que me gustó de la historia. Me gustó precisamente ese aspecto. Así como el tema como más... tratar, como que los autores trataron de hacer como un análisis intelectual del tema. Y trataron de como guiarlo del tema y usar al personaje como una guía para eso. Obviamente sí, como da como para un poquito, podría haberse hablado un poquito más de otros temas, pero siento que la lógica de la historia no era tanto como de crear como un universo cohesionado, ni crear spin-off, ni nada, sino como que enfocarse en este personaje, que como valga la redundancia, el título dice, es yo asesino, o sea, yo. Entonces te lo están diciendo en el título, no te están mintiendo. Y así que bajo esa lógica me pareció bien. De hecho, sí, lo más probable es que me termine de leer la trilogía de este equipo creativo. No sé si recomendarlos como para el club de lectura o no, eso tendría como que verlo a criterio de ustedes. Por un lado, me ahorraría así como las siguientes dos vueltas o de recomendaciones para futuro, pero por otro lado podría ser un poco repetitivo, pero quizás los temas van a ser distintos, pero igual las voces van a ser las mismas, entonces una cosa igual que tengo que pensarlo un poquito más, pero por lo menos a nivel personal yo creo que igual voy a terminar leyendo las otras dos historias. Y como les dije, así como me gustó harto precisamente porque por azar llegó como dentro de como de una onda en la que estoy investigando y que estoy leyendo cosas, entonces va bajo esa lógica. Y bueno, también como lo decía Rodrigo, en este caso como mi carrera es completamente diferente, yo estudio Derecho. Y, y ahí en ese tipo de cosas se dan como ese tipo de discusiones, se dan ese tipo como el cierto análisis, entonces también no se me hace extraño porque he visto el mundo académico cómo opera. Entonces cosas como que de repente dicen, oigan, pero la gente en la vida normal no habla así. Porque efectivamente, en conversaciones cotidianas la gente no habla así, pero el ambiente académico es como otra esfera, es otra cosa. Y con una lógica que de repente son como media inhumanas, pero que operan en ese sistema. Entonces, verlo eso, llevado a este personaje, se me hizo bien interesante. Así que eso chicos, esa fue mi recomendación de esta semana. Ahí le estoy comprando un poco de tiempo a Ancani para que pueda ver qué puede recomendar para la próxima semana. No, si le toca a Felipe. No, pues ir a Toripe. Ah, Toripe, de veras. Así que Toripe, Eh, dinos. no, hace un rato ya he dicho que iba a traer algún manga de nuevo. Uy, Así que pensaba en algún Junjiito, pero estaba viendo alguno que no fuera muy largo y tampoco demasiado corto porque tiene algunos cuentos, no sé. Y yo solo leí Uzumaki, así que fui por Black Paradox, que dicen que no es tan larga y que es bastante amigable con los que no han leído nunca Junjito, así que eso. Así que ahí tenemos la próxima semana. Black Paradox. Black Paradox de Junji Ito, un autor como que es especializado en el horror, pero es conocido por tener una foto que sale con orejitas de gato, es una cuestión muy divertida. Es que es muy fanático de los gatos. Tiene, aparte de sus mangas de horror, tiene unos mangas de gatos que son como muy tiernos, así como de nada que ver Claro, de horror. es un Pero hombre interesante, Junji Ito. un hombre yo creo contrario. Así que, que así que eso, entiendo que no es tan largo como otros, pero no es tan corto como esta, pero como manga se debería leer más rápido, así que...
Junji Ito Así que debe eso. ser en el fondo el autor de cómic de terror más famoso vivo, yo creo. Así como, no solo de manga. No hay muchos autores occidentales que se especialicen tanto en el horror y yo creo que Junji Ito, eh, de los que, o sea, porque antes teníamos a Bernie Wrightson o cosas así, pero ya no están. Uy, ahora que lo pienso, este es como que el primer manga que leemos desde Pesadillas de Katsuhiro Otomo. Si cuesta recomendar manga por El- lo mismo, porque donde duran tanto, cuesta Claro, cuesta recomendar cosas unitarias. Yo he pensado algunas, pero me ha costado pillar los archivos. Por ejemplo, hay algunas cosas que yo he encontrado que leí en archivos, bibliotecas. pero si acá usamos ¿Qué? papel nomás, Hablaron en la biblioteca, en la tienda. claro, acá hay Es que hay papel. algunos que yo he leído en la No, biblioteca, pero no he pillado de otra forma. Ya, no, Es Entonces, para que vayamos así todos a la que- biblioteca, ¿cierto? claro. Claro. Ya. No, pero igual puede ser una parte, si igual aquí al principio hablamos harto primero arco, por ejemplo, de The Class o no me acuerdo cuál otra, pero de repente tomamos el principio de una historia también, no es necesario que sea bueno, sí, un- también una podría obra ser. completa. Podríamos, que sé yo, leer el primer tomo de Dragon Ball, no sé. Ya. Esta Black Y bueno, Paradox es como se llama es una historia completa, son varias historias, ¿no sabes? Black casi todos Paradox, los libros de Junji Ito son varias historias chicas compiladas. claro, Incluso claro. en sus libros que los compilan, a veces hay personajes que se repiten entre historias, pero como Ah, son muy raros, son unos personajes, no sé, como O, la... o sea, yo lo que sé es que Uzumaki, por ejemplo, que el que te pasé, son varias historias cortitas, pero siguen un hilo general, ¿no? Al final se van sumando la historia. ¿No? Sí, es una historia. Eh, Hay otra que es un personaje que es como de una niña, como que cuando la matan, o sea, como que es como que tú la conoces y te enamoras de ella, pero también te da la compulsión de matarle, de desmembrarla, y eventualmente vuelve a la vida y te mata. No me acuerdo cómo es que Tomie, se llama ese personaje. Tomie, ya. claro. ese es No, uno de lo, los, no de lo he los más leído. típicos De esta vez. Junji Ito, el único que he leído es Remina, hasta ahora. Claro, que eso Reina igual es una sola historia. Tomie es como un personaje que aparece en varias historias, y hay otra que es de un niño, que es como un niño que hace vudú, y que tiene muñecos de vudú que le enterra como clavo y cosas así, pero ese es como horror medio chistoso, porque es como que el weón siempre tiene como planes de hacer brujería igual mala, pero no le resultan, y como que termina como en algo malo para él. ¿No había como un personaje de Ranma que era así? Era un personaje. Entonces, ¿Cómo lo describió Rodrigo? Era un personaje Ranma que está enamorado de Akane, que se ponía como una cinta, unas velas en la cabeza y tenía como un mono de paja que le clavaba un clavo, weón. buena, pero ahí vamos a hablar más de Junjito la otra semana, porque Sí. ahí. Yo me he leído mucho, mucho, mucho. Oye, oye, este ya te lo leíste ya, ¿no? Justamente ese creo que no. Ah, ya que mira, bueno, ya. Lo Qué otro que ha suerte, salido, ya. Uzumaki, Hellstar Remina, muchas de sus historias como del Collection, Junjito Collection 1, 2, sí. Bueno, Es más, ya. creo que cortemos, escribí una cosa para cortemos. el sitio de Junjito en una recomendación hace mucho tiempo. Eso de poco Sí, vende, sí. le Ya sé, nombraste, ya, cortemos, le nombraste a un Gito Hasta la ya. próxima, hasta la próxima. Ya, muchachos, chao, chao. Nos estamos Chau. viendo, chau, chau. Buenas noches.